¿Qué pasa? Aquí Rubén RB al aparato. Antes de dejarte con este contenido, te comento una cosita muy pequeñita, nada, minuto y poco. Acabo de activar el plan Starter en iVoox, que consiste en pagar 6,99 € al mes. ¿Por qué lo he activado? Pues porque tengo programitas, episodios de más de 2 horas que quiero compartir contigo y no puedo, porque el plan actual que utilizo para este canal es el gratuito y ese plan pues no deja subir contenido de más de 2 horas. Entonces, si quiero que lo escuches, no me quedan más cojones que pagar. También he activado la opción de apoyo para fans. ¿Eso qué quiere decir? Pues que desde ya, por 1,49 € como mínimo, tienes la posibilidad de ayudarme a pagar esa cuota, que es la manera que he encontrado de que apoyes el programa. Voy a plantear un récord. Voy a plantear un reto. En este próximo mes, si conseguimos, entre todos, que de los 228 suscriptores que tiene de momento este canal, el 1% me ayudéis a pagar esta cuota, el 1% son 3 personas. Venga, tren del hype, como dicen en Twitch. Vamos entre todos a empujar para que esas 3 personas de entre vosotros me echéis una mano para pagar esos 6,99 €. Venga, si conseguimos ese objetivo, el mes que viene planteamos llegar al 5%. ¿Estás conmigo o no? Venga, anda, que te dejo con este contenido, disfrútalo. Atención, está usted repostando Diesel E Plus. ¿Y qué pasa? Aquí Rubén RB al aparato, tu gasolinero favorito del mundo mundial, de la radiodifusión internacional. Transmitiendo desde la última frontera Radio Charletas, ya sabes, la nueva ubicación de este contenido. Y hoy me dispongo a comentarte, como ya te prometí en el último Confesiones de Gasolinera, que el siguiente programa va a estar dedicado a un pequeño monográfico, un pequeño programa de servicio, como esos que hemos hecho anteriormente, sobre el precio de los carburantes hoy en día en España. Bueno, decirte, me he marcado aquí algunas cositas en una chuleta. Estás escuchando mi chuleta. Es la primera vez que tomo notas, para que veas que me lo tomo en serio y quiero que no se me olvide nada. Quiero que llegue al final de este podcast y tengas algo más claro realmente por qué, sobre todo el porqué de los precios, ¿vale? Por ejemplo, me voy a centrar en el precio actual de mi gasolinera. Mi gasolinera es una Petronor, yo trabajo mi gasolinera, ya me gustaría. En la gasolinera que yo trabajo es una Petronor que, si recuerdas el programita de servicio de la diferencia entre franquiciados, abanderados, etcétera, pues en la que yo trabajo es una abanderada de Petronor que, ya sabes, pertenece al grupo Repsol. Por lo tanto, el precio que yo tengo aquí es el precio no de Repsol franquiciado, porque somos un abanderado, pero es el precio que engloba más o menos el mercado de las gasolineras de nombre, de primeras marcas, ¿vale? Entonces, todo el rato me voy a mover en esa circunstancia, en precios de las primeras marcas. Voy a tener que cortar porque tengo un cliente. Esto va a ir así, como va a ser un audio largo, voy a hacerlo entre cliente y cliente, ¿vale? Así que corto y vuelvo enseguida. Bueno, me ha dicho que lo he hecho a él, así que tengo un momentito mientras que reposta para decirte y seguir avanzando. El precio actual de mi gasolinera, me voy a centrar solo en el diésel, en la 95, ¿vale? Para no hacerlo esto muy confuso. 1,429 es el precio actual del diésel en mi gasolinera y 1,539 es el precio de la 95. Vale. Primero, y antes de nada, me gustaría hacer una pequeña denuncia, que yo creo que ya te lo he comentado por aquí en anteriores programitas, y es que la gente no tiene memoria. Los clientes, por lo general, no tienen memoria. Y no se dan cuenta que ahora mismo, a día de hoy, de hecho, llevamos semanas marcando esta tendencia de bajada, tenemos en España los precios históricamente más bajos de los últimos 2 años. De hecho, 2 años y medio. Yo entré en esta gasolinera a trabajar en mayo del 2022, por lo tanto recuerdo perfectamente los precios entonces, pero he hecho un ejercicio de investigación exhaustiva de internet y he llegado a una buena conclusión de que los precios ahora mismo están en su índice más bajo desde enero del 2022, ¿vale? Por ejemplo, para que te sitúes, en un año vista, un año hacia atrás, ahora mismo tenemos los precios un 18%, que lo he calculado, más bajos que hace justo un año, ¿vale? Entonces, toda la gente, todos los clientes que aquí me llegan a la gasolinera me dicen, joder, qué caro, tal, que siguen repitiendo ese dogma que quien sea le haya implementado en la cabeza, o ellos mismos han llegado a esa conclusión, o se lo ha dicho la tele, o la prensa, o lo que coño sea, o su vecino del cuarto,
pues se equivocan. Así que si eres de ese tipo de personas, por favor, infórmate y empieza a cambiar ya tu respuesta. Te dejo y ahora sigo. Venga, va, echa la denuncia pertinente, porque es que estoy hasta los huevos ya. Por cierto, de qué caro. Coño, lleva 2 meses y medio bajando. Estamos en valores a la baja históricos de 2 años y medio y me sigues diciendo y repitiendo que qué caro. Pues tío, me tienes ya hasta los cojones. Lo tenía que sacar. Esa furia interna la tenía que sacar. Venga, seguimos avanzando. Esto va a ser difícil, porque a cachos voy a intentar no perder el hilo. Menos mal que tengo una especie de guioncito y ahí me voy centrando. Así que el precio que yo te digo, ya sabes, corresponde a marcas tipo Repsol, Cepsa, BP, etc. Y además de mi zona. De mi zona me refiero a Segovia. Ya sabes que cada región tiene un precio diferente atendiendo a diferentes factores. Venga, ya que he cogido carrerilla, vamos con... Voy a tener por aquí la nota para decir cosas coherentes y no sandeces. Factores que influyen, que no me salía, en el precio del carburante. Específicamente son 6, ¿vale? Me los he anotado para no olvidar ninguno. Vamos con ellos. La cotización específica. Esto es un poco lioso y no lo voy a desarrollar hoy. Si te apetece me lo pones en comentarios y lo desarrollo en otro momento. Te lo voy a nombrar sin más y te voy a decir que depende de las regiones, esto varía, ¿vale? Y es independiente, esto es importante, esta cotización de valor específico es independiente del coste del valor del petróleo, ¿vale? Que mucha gente lo asocia y no tiene nada que ver. Vale, el segundo factor, la evolución del precio del crudo. ¿Qué es el crudo? Pues es directamente el tercer factor, que es la materia prima, que hablamos del coste de la materia prima. Cuando hablamos del coste de la materia prima, hablamos del crudo. Vale. Cuarto factor, los impuestos. Ahora te lo desarrollo. Supongo que si te interesa este mundillo un poquito, ya sabes más o menos los impuestos que tenemos añadidos en España a los carburantes, pero en un poquito más adelante te lo comento. Luego tenemos la logística, que en este caso son como 3 partes, porque tenemos, por un lado, la logística desde el centro de extracción a la refinería. La segunda parte sería el transporte de la refinería a los sitios de distribución y la tercera parte sería directamente de los sitios de distribución a las estaciones de servicio. Entonces, 3 partes. Dependiendo de los costes de logística, también fluctúa bastante el precio. Y el último factor que influye son los márgenes brutos, ¿vale? Aquí no hay un dato exacto. Yo te puedo hablar de la gasolinera en la que trabajo o de más o menos el entorno de las marcas en las que yo trabajo, Repsol, etcétera, o sea, las primeras marcas. Y según dice un poco la estadística, está entre 8 céntimos y 12 céntimos por litro de margen bruto. Ya sabes que hablamos de bruto, no de neto. De ahí hay que deducir un montón de cosas. Pero esto, de 8 y 12 céntimos por litro, no se aplica a todos los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio. Porque esto es quizás más o menos centrándonos en marcas grandes, en sitios en los que no hay una confluencia de gasolineras muy grande. Por ejemplo, en las grandes ciudades que hay, o incluso en los polígonos, céntrate ahí en polígono, en tu visión. Hay un montón de gasolineras low cost, alguna más o menos grande. O sea que hay muchas englobadas en un pequeño espacio en un pequeño espacio geográfico. Pues ahí, como hay mucha oferta, mucha oferta, lo que tienen que hacer las gasolineras es para tener un precio llamativo y que con eso potenciar que lleguen los clientes, lo que hacen es reducir de su margen bruto. Por lo tanto, la teoría es cuantas más gasolineras hay en un mismo sitio geográfico, menor es el margen bruto de esas gasolineras porque tienen mucha más competencia al lado. Y por contra, si estás en zonas rurales como la mía, en la que hay una gasolinera cada X kilómetros, algunas veces menos, algunas veces más, pues ahí el margen bruto de la estación de servicio por litro es superior porque no tiene tanta competencia cercana. Esto es bastante sensato pensarlo, ¿no? Vale, más cosillas. Los precios. Ya he dicho antes que estamos en precios mínimos e históricos de los últimos 2 años y medio. Pues añado, no solo estamos en este balance ahora mismo, sino que estamos en prácticamente lo más barato de Europa, de la eurozona, no de Europa, ¿vale? Yo esto te lo puedo decir también, no solo por cifras que haya buscado en internet, sino por circunstancias personales, porque
Ahora no, porque hace 2 años que no viajo en plan europeo por carretera, pero yo desde el 2018 al 2022, que ya sabes, si ya me sigues un poco por aquí por la Última Frontera Radio, trabajé en Noruega y he viajado entre España y Noruega durante esos 4 años muchas veces por carretera. 3, 4 y hasta 5 veces por carretera al año. Entonces, esos 4 años he comprobado personalmente, ya te digo, mucho mejor que el dato por internet, cómo fluctuaba diferente precio en los diferentes países de la eurozona, incluso en Escandinavia. Y siempre España era el más barato, incluso en la época pandémica en la que los precios, se dispararon, llegamos a los 2 euros, incluso a sobrepasarlos por litro. Recuerdo aquí en la gasolinera 2,20, echar yo me refiero, no trabajar, porque no trabajaba en esa época aquí, pero aquí en España yo recuerdo echar a 2,25 el litro de diésel muy tranquilamente. Y en esa época en Noruega no había tanta diferencia, estaba quizás a 2,50, 2,60, 2,45, dependiendo también del día. Bueno, a lo que iba. En España siempre estamos en el precio más bajo de toda la eurozona. De hecho, aquí en la gasolinera, cuando me vienen, sobre todo en verano, que tengo mucha afluencia de franceses, holandeses, belgas y también ingleses, pues muchas veces ese es el tema de conversación. Cuando ven el precio, dicen, hostias, vaya precio. Siempre, pues eso, en inglés y lo que sea. Entonces, bueno, tenemos la referencia de viajes personales, de la consulta en internet y la experiencia también con los clientes. Entonces, es lícito, vuelvo a lo del principio, es lícito que nos quejemos continuamente del precio del carburante en las estaciones de servicio, porque esto cuando vamos al banco no pasa. En el banco no nos quejamos de los costes de las hipotecas, ni de por qué sube el Euribor, ni su puta madre. Pero en la gasolinera no sé por qué, ni cuando vas al Mercadona le dices a la cajera o al que te está atendiendo en la carnicería le dices, oye, joder, es que la ternera se ha triplicado. Eso el del Mercadona no se lo dices. Pero cuando vienes a la estación de servicio, por lo que sea, pues tienes la necesidad, no digo tú, sino en general el ser humano, yo porque yo no lo hago, así que no me incluyo, tienes la necesidad de echarme en cara que el precio es, según tú, alto. Ya te estoy demostrando con cifras que no lo es. Entonces, bueno. Vale, ahora voy a entrar a decirte, a desarrollar un poquito lo que es cada factor. Esos 6 factores que te he comentado antes: cotización específica, evolución del precio del crudo, impuestos, coste de la materia prima, o sea, crudo, logística y márgenes brutos. Pues te voy a desgranar algunas. En la cotización específica no voy a entrar porque es un follón bastante chungo. Y no tengo tampoco muchas ganas y además que tampoco es algo que, bueno, lo he estudiado porque es algo que me gusta y tal, pero no me voy a centrar en esto porque depende de un montón de factores y mercados y su puta madre. No tiene mucho sentido. Algo que la gente, el consumidor normal, el que va a la estación de servicio con su coche y reposta 1 o 2 veces por semana y se va, pues no sabe, es que, bueno, que de hecho cree que sabe, pero está en error, no tiene realmente idea de lo que está diciendo, es que el precio del crudo realmente, lo que te dice la tele, el valor, tanto el Brent como el crudo en dólares, no se referencia directamente respecto al precio final en el surtidor. O sea, esto, porque suba el crudo, porque suba el barril de Brent, y este de $100 ha subido a $130, no significa que tú vayas a pagar la gasolina más cara en tu estación de servicio favorita. Es uno de los factores que puede influir, pero ya te estoy diciendo otros 5 que pueden influir en ese valor, en esa subida o en esa bajada. Por lo tanto, si eres de estas personas que piensa que porque ha subido el Brent o ha subido el crudo se va a disparar el precio, que sepas que no, solo es por eso. Hay muchos más factores. Entonces, evolución del precio del crudo es uno de ellos. El coste de la materia prima, bueno, pues aquí estamos hablando de los costes de fabricación del crudo. Estamos hablando en origen, en los países fabricantes, todos los costes, etcétera. Tampoco voy a entrar ahí porque hay un follón también que flipas. La logística, te lo comentaba antes, 3 partes de la logística. Y aquí hay algo muy importante. Cuanto más caro esté el combustible, esto es de sentido común. No hace falta que te lo diga yo porque esto ya lo piensas tú, lo único que no te has parado a desarrollarlo. Cuanto más caro esté el combustible, en el precio final me refiero, en el surtidor, más caro va a ser el transporte del combustible. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a seguir subiendo. Porque, por sentido común, si desde que sale del origen, de la extracción, a la refinería, lo pueden transportar por 2 vías. Por oleoducto, que generalmente es un coste menor,
porque la infraestructura está y no requiere de... que me estoy quedando sin batería, que había dado ahí, no sé si ha sonado. No requiere de medios mecánicos para el transporte, entonces no hay un coste añadido, como es el segundo caso, que es por barcos, etcétera, que hay un coste añadido que es el coste del gasoil, en este caso de los barcos. Vale, pues dependiendo del transporte, de qué tipo de transporte sea, tiene un precio o una posibilidad de influir en el precio, como un factor más. Por ejemplo, refinerías que están cercanas a países productores tienen costes inferiores de producción y también de logística. Entonces, el resultado de las estaciones de servicio más cercanas a ese entorno siempre será menor que, por ejemplo, España, que no es un país productor de petróleo, crudo en este caso, y estamos a tomar por culo de los principales productores. Eso quiere decir que el precio para nosotros siempre será mayor, el precio final del repostaje me refiero, siempre será mayor que gente que viva en otros países como, pues bueno, te puedo decir, los principales países productores, que son, me lo he apuntado además, son pertenecientes a la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues son 13. Argelia, Angola, Arabia Saudita, Congo, Emiratos Árabes, Gabón, Guinea, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. Esos 13 son los fundadores de la OPEP, que si no recuerdo mal es un club que fundaron en torno a los años 60. Todas las estaciones de servicio, por dejarlo claro, que están integradas en esos países o cercanas a esos países, siempre van a tener un coste inferior en el repostaje final del cliente que a nosotros, porque estamos muchísimo más lejos. Y hay que añadirle, como te he dicho antes, costes de logística, etcétera. Vale, impuestos. Aquí sí que me puedo parar un poquito. Tengo anotado, además he hecho un ejemplo con el precio actual para que lo veas claro. Impuestos. Si no lo sabes, ya te lo digo. Si lo sabes, pues bueno, ya lo repasas conmigo. Tenemos dos tipos de impuestos en el carburante, tanto en el diésel como en la gasolina. Tenemos el IVA, por un lado, ya sabes, 21%, que con el precio actual de mi precio de mi gasolinera, estamos hablando de 30 céntimos por litro, el 21% de IVA. Y luego tenemos el impuesto especial sobre hidrocarburos, el famoso IEH. Impuesto especial sobre hidrocarburos. Era muy difícil, ¿no? Vale, este impuesto equivale a 30 céntimos. Clavaditos, lo he calculado, y son 30,07. O sea, 30 céntimos por litro. Vale. Si yo tengo el coste ahora mismo del litro del diésel en 1,429, ¿qué supone que 60 céntimos de ese precio sean impuestos? Pues que el precio real del carburante son 0,829. Ese es el precio que pagaríamos sin impuestos. ¿Y cuánto supone, que he hecho el cálculo, cuánto supone los impuestos en el precio final del repostaje? Siempre hablo del repostaje. Pues el 41%, flipa. O sea que casi la mitad de lo que pagamos son impuestos. Entonces te estoy dando datos que ayudan a reafirmar la teoría de que ni el gasolinero es un carero, ni esa persona que te está atendiendo te quiere estafar, ni Repsol o Vallenoil tienen los precios carísimos porque se están haciendo más ricos que ninguna empresa. Para nada, querido consumidor. El gobierno de España impone el 41% del precio final del combustible en impuestos. Por lo tanto, vamos a empezar ya a ir a los sitios a informarnos, y si tenemos que poner alguna crítica ante algún sector, como puede ser este de los hidrocarburos, vamos a hablar con conocimiento, ¿vale? Que esto es algo que me jode yo. Todas estas cosas yo se las explico a los clientes que les veo enervados, pero solo a los que realmente atiendan a razones. Los que me vienen voceando y contando milongas que han escuchado en la sexta, a esos directamente paso de ellos y les digo, sí, o les sigo la corriente o lo que sea, porque no hay manera de razonar con gente que no quiere razonar. Pero los clientes que me vienen con una crítica por delante o hacen un comentario sobre el precio y yo les veo receptivos de querer conocer realmente la verdad, pues durante en el tiempo que transcurre entre el repostaje y que les cobro, pues yo intento mantener una conversación con estos datos, porque son datos que conozco, son datos reales de un negocio en el que llevo años trabajando, no de seguido, pero en diferentes tramos de mi vida, y como es algo que me interesa, pues bueno, me informo e intento estar al día. Bueno, y para terminar este podcast de servicio de hoy,
me gustaría comentarte el porqué de la fluctuación, ¿no? ¿Por qué varía tanto? Que realmente si lo analizas cada día, claro, si estás en un negocio viendo los precios cada día, tienes una percepción muy diferente a la persona que va de vez en cuando a ese negocio y advierte un cambio, ¿no? Grande, porque si hace 2 semanas que no vas a un negocio, probablemente ha fluctuado el precio. Aquí pasa, pero no baja ni sube todos los días. Ahí fluctúa, claro, pero no es todos los días, por lo tanto, bueno, yo que estoy aquí todos los días, pues noto las subidas y las bajadas, pero es algo más progresivo. Te he dado los factores que influyen en el precio del carburante, pero no te he dicho por qué fluctúa hacia arriba o hacia abajo. Ahora mismo estamos en una sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero siempre, ya sabes, a los países productores, a los famosos esos de la OPEP, que te he dicho, esos 13, pues esos 13, ahora mismo están en una sobreproducción. ¿Eso en qué repercute en el mercado? Pues eso tiende a reducir el precio, por eso está bajando el precio del carburante, porque ahora mismo estamos en una sobreproducción. ¿Y por qué estamos en esta época de sobreproducción, por ende reducir el precio? Porque las condiciones geopolíticas están medio relajadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una movida que se llama comercio de futuros del petróleo, que son precisamente los principales productores de los mercados, de petróleo me refiero, pues tienen una especulación con los mercados. Ya te he dicho antes que esos 13 de la OPEP son los que deciden, son los que mueven los que dirigen la barraca, los que están ahí todo el día con sus tejemanejes. Y esa gente, si las condiciones geopolíticas, sobre todo de los entornos geológicos no geográficos, de los entornos geográficos a esos principales productores está medio relajado, esa especulación en el mercado a futuro se relaja, como que tienen un poquito más de fe en lo que viene, y eso hace que el precio sea o estable o se reduzca. Por ejemplo, te pongo el ejemplo contrario, pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Nos salimos, por lo tanto, la demanda era nula, pero la producción seguía. De hecho, por ahí antes he encontrado un dato que dice que durante los primeros meses de la pandemia, por primera vez en la historia, el precio del barril fue negativo, menos $37. Eso no ha pasado en la historia, que se tienen datos del crudo. Y se marcó justo en los inicios de la pandemia. ¿Por qué subió a lo bestia cuando nos soltaron? Pues es súper fácil de entender. ¿Qué pasó cuando empezaste a salir a la calle? Que empezaste a consumir. Empezaste a consumir y te movías. ¿Eso qué quiere decir? Que gastabas gasoil o 95. Eso quiere decir que hubo muchísima más demanda del mercado hacia los productores, que tenían todos los barriles parados, sí, pero lo que hizo subir el precio, que si recuerdas, como te he dicho antes, se puso incluso el tope que yo recuerdo aquí en la gasolinera, verano del 2022, ya me iba al futuro, es en torno a 2,25 €, si no recuerdo mal, o 2,30 € el diésel. Eso es el precio histórico que yo recuerdo. Y eso fue porque había tanta demanda que directamente los precios se dispararon por la demanda, precisamente. Esto es así. Mucha oferta o aumento de la oferta tiende a reducir el precio, mientras que cuando aumenta la demanda, por crecimiento económico, por un lado, porque ese país le va mucho mejor, o ese entorno económico, o ese mercado le va mucho mejor económicamente, para la redundancia, y hay mucha más demanda, el precio sube. Pero también por las circunstancias que eran muy especiales de la pandemia, porque empezamos directamente a gastar otra vez. Y había un montón de tiempo que no lo hicimos y de repente empezamos a gastar. Había mucha demanda, el precio se disparó. Bueno, pues ahora mismo estamos en una época bastante estable con, te he dicho antes, sobreproducción, con un precio a la baja. Por eso esa es la causa que ahora mismo hace que el precio esté bajando. La guerra la guerra de Ucrania, por un lado, está en un punto intermedio. El entorno de países productores que están cercanos geopolíticamente hablando a tanto Rusia como Ucrania están con confianza en ese mercado de especulación a futuro, entonces ellos mismos deciden que el coste tiene que bajar, porque ahora hay una situación de calma chicha. Si se aumentan las tensiones en cualquier conflicto geopolítico cercano a los productores principales, esos 13 de la OPEP, el precio sube, porque ellos mismos se tensionan, porque saben que ese comercio a futuro, esa especulación a futuro,
se puede complicar y lo que hacen es subir el precio por lo que pueda pasar en el mañana. Pero si hay una estabilidad, el precio se queda o se baja. Y luego hay un montón de factores que influyen en el precio final, pero realmente los dos más importantes son la oferta y la demanda por un lado y las circunstancias geopolíticas por otro lado. Ya te he dicho antes, aparte de los impuestos, el coste de la materia prima, la logística, pero todos son muy variables dependiendo de la oferta, la demanda y las circunstancias geopolíticas. Diríamos que esos dos factores son quizás los más determinantes para que suba o baje el precio. Y yo creo que más o menos lo he explicado de una forma que lo podemos entender todos. Así que aquí se va a acabar este micro, que hoy no es tan micro, podcast de servicio de Confesiones de Gasolinera. Espero tus comentarios. Si se te han quedado dudas por el camino o incluso si te interesan algunas cosas que he dicho que no he matizado, como por ejemplo lo de la cotización específica o el coste de la materia prima o los márgenes brutos, pues si quieres que en algún momento desarrolle estos términos, me lo dices en comentarios aquí en iVoox, que ya sabes que te puedes suscribir a esta nueva ubicación de Confesiones de Gasolinera que se llama La Última Frontera Radio Charletas, y si lo estás escuchando en otra plataforma, pues oye, si te deja comentar, comenta, y si no, pues también, genial, compártelo. Bueno, muchas gracias como siempre a todos y se despide tu gasolinero dicharachero. Adiós. Muchas gracias. Buen viaje.